Aviso sobre el contenido. Este video contiene enseñanzas y conceptos relacionados con el estoicismo real, una filosofía que tiene más de 2000 años de antigüedad y que ha sido transmitida a lo largo de la historia. Estas enseñanzas han sido apreciadas y aplicadas por personas de diversas culturas y orígenes, desde esclavos hasta emperadores. El estoicismo se basa en principios filosóficos que promueven la sabiduría, la virtud y la autodisciplina como medios para alcanzar una vida plena y satisfactoria. Sin embargo, es importante recordar que las interpretaciones y aplicaciones de estas enseñanzas pueden variar según el contexto y la perspectiva de cada individuo. Este video tiene como objetivo proporcionar información y perspectivas sobre el estoicismo, pero no pretende ser un consejo personalizado ni sustituir la orientación de un profesional. Si decides aplicar estos principios en tu vida, te recomendamos hacerlo con discernimiento y, si es necesario, buscar asesoramiento adicional. El conocimiento contenido en este video ha resistido la prueba del tiempo, pero su aplicación práctica puede variar según las circunstancias individuales. Te alentamos a explorar estas enseñanzas con una mente abierta y a utilizarlas de manera responsable en tu búsqueda de una vida más significativa. Recuerda que la filosofía es una herramienta poderosa para la reflexión y el crecimiento personal, y el estoicismo es solo una de las muchas corrientes filosóficas disponibles. La elección de adoptar o no sus principios depende de ti y de tus objetivos personales. Disfruta del video y del conocimiento que ofrece y que te sea útil en tu viaje personal. Disertaciones por Arriano. Las enseñanzas de Epicteto. 1. Sobre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Entre vuestras facultades no hallaréis ninguna que especule sobre sí misma, ni tampoco, por tanto, ninguna que sea capaz de aprobarse o reprobarse a sí misma. ¿Hasta qué punto alcanza la gramática lo especulativo? Hasta el de conocer las letras. ¿Y la música? Hasta el de conocer la melodía. ¿Alguna de ellas especula sobre sí misma? De ninguna manera, sino que si escribes a un amigo, la gramática te dirá que necesitas tales letras, pero la gramática no te dirá si has de escribir o no has de escribir al amigo. Y lo mismo la música respecto a las melodías. No te dirá si ahora debes cantar y tocar la cítara o que ni cantes ni toques la cítara. Entonces, ¿cuál lo dirá? La que se estudia a sí misma y a todo lo demás. ¿Y cuál es? La facultad racional. Pues sólo ella nos ha sido entregada como capaz de reflexionar sobre sí misma y sobre qué es, sobre cuál es su capacidad, sobre a qué grado de valía ha llegado y sobre las demás ciencias. ¿Qué otra cosa es la que dice que el oro es bello? Porque el propio oro no lo dice. Es evidente que quien lo dice es la capacidad de servirnos de las representaciones. ¿Qué otra cosa es la que juzga la música, la gramática, las otras facultades, poniendo a prueba sus usos y señalando las oportunidades que les son favorables? Ninguna otra. Por consiguiente, y como proceda, Dios hizo que dependiera solo de nosotros lo más poderoso de todo y lo que dominaba lo demás, el uso correcto de las representaciones, mientras que lo demás no depende de nosotros. Epicteto, ¿es que crees que no quería? A mí me parece que, si hubieran podido, nos hubieran confiado también las otras cosas, pero no podían de ningún modo. Y es que estando sobre la tierra y atados a un cuerpo como este y con unos compañeros como estos, ¿cómo sería posible que lo exterior no nos pusiera impedimentos respecto a eso? Pero, ¿y qué dice Dios al respecto? Supongo que diría algo como: Epicteto, si hubiera sido posible, hubiera hecho tu cuerpecito y tu haciendita libres y sin trabas. Pero en realidad, no lo olvides, no es tuyo. Es barro hábilmente amasado, y puesto que no pude hacer aquello, te di una parte de nosotros mismos, la capacidad de impulso y repulsión, de deseo y de rechazo, y en pocas palabras, la de servirte de las representaciones. Si te ocupas de ella y cifras en ella tu bien, nunca hallarás impedimentos ni tropezarás con trabas, ni te angustiarás, ni harás reproches, ni adularás a nadie. ¿Qué? ¿No te seguirá pareciendo poca cosa? Desde luego que no. ¿Te basta con eso? Así lo pediré. Pero en vez de eso, aun pudiendo preocuparnos de un solo asunto y dedicarnos solo a él, preferimos preocuparnos de muchos y encadenarnos a muchos, al cuerpo,
a la hacienda, al hermano, al amigo, al hijo y al esclavo. Así, por estar encadenados a muchos objetos nos vemos oprimidos y arrastrados por ellos. Por eso, si la navegación es imposible, nerviosos nos sentamos y estamos pendientes continuamente sobre qué viento sopla. Del norte. Ese que nos importa. Cuando soplará el céfiro. Cuando le apetezca, amigo. La divinidad no te hizo a ti administrador de los vientos, sino a la naturaleza. Entonces, ¿qué? Hemos de organizar lo mejor posible lo que depende de nosotros y servirnos de las demás cosas tal como vienen. ¿Y cómo vienen? Como la divinidad quiera. Y porque a mí solo me ocurren desgracias. ¿Qué? ¿Pretendías que cortasen el cuello a todos para que tú te consolaras? ¿Tú no quieres presentar el cuello como hizo en Roma aquel Laterano a quien Nerón mandó decapitar? Presentó la cabeza, recibió el hachazo, y como el golpe había sido débil, se retiró un poco y la volvió a presentar. Ya un poco antes, Epafrodito, el liberto de Nerón, había ido a verle y a preguntarle por la razón de la desavenencia, y le había contestado: «Si quiero algo, se lo diré a tu amo». ¿Qué hay que tener a mano en semejantes circunstancias? ¿Qué otra cosa sino saber qué es lo mío y qué no es lo mío? ¿Y qué me está permitido y qué no me está permitido? He de morir. ¿Acaso ha de ser gimiendo? ¿Ser llevado a prisión? ¿Acaso ha de ser lamentándome? ¿Ser exiliado? ¿Habrá quien me impida hacerlo riendo, de buen humor y tranquilo? Dirán: dime lo que no debes decir. Y no lo diré, porque eso depende de mí. Pues te encadenarán. ¿Qué dices, hombre? ¿A mí? Encadenarán mi pierna, pero a mi albedrío ni el propio demonio puede vencerlo. Te meterán en la cárcel. A mi cuerpo será. Te decapitarán. ¿Pero te he dicho yo que mi cuello sea el único imposible de cortar? Sobre eso convendría que reflexionaran los que filosofan. Sobre eso habrían de escribir a diario. En eso tendrán que ejercitarse. Trácea acostumbraba a decir: «Prefiero verme hoy muerto que mañana en el exilio». ¿Y qué le respondió mi maestro Rufo? Si lo eliges por ser más penoso, qué locura de elección. Si por más leve, ¿quién te ha dado a elegir? ¿No quieres ejercitarte en que te baste con lo que te ha sido dado? Agripino decía también en ese sentido: «No quiero ser un impedimento para mí mismo». Pues vinieron a decirle: «Se te está juzgando en el Senado». Y contestó: «Sea enhorabuena, pero ya es la hora quinta. A esa hora solía ir al gimnasio a tomar un baño frío. ¡Vayamos al gimnasio!». Y mientras estaba en el gimnasio vino uno y le dijo: «Has sido condenado». «¿Al exilio o a la muerte?», preguntó. «Al exilio». «¿Y qué hay de mis posesiones?». «No han sido confiscadas». A lo que respondió con impasividad: «Pues nos iremos a Aricia y comeremos». Eso fue posible por haberse ejercitado en lo que hay que ejercitarse, haberse provisto de unas facultades de deseo y rechazo que no pueden ser obstaculizadas ni echadas por tierra. ¿He de morir? Si ha de ser ahora mismo, moriré. Si falta un poco, de momento, comeré cuando llegue la hora, y luego moriré. ¿Cómo? Como conviene al que está devolviendo lo que no es suyo. Has escuchado Disertaciones por Arriano, del filósofo estoico Epicteto. Una parte de la ancestral sabiduría del mundo helénico. Estoicismo real. Con ello, esperamos que hayas tornado más calmo, más prudente, más valiente, más sabio. Si te ha gustado el video, no olvides dejar un like y suscribirte a nuestro canal. La Estoa Hispana, una creación de En la Sombra del Sabio.